Mi nombre es Jorge Valdebenito, yo trabajo en el Ministerio de Salud, en la Subsecretaría de Salud Pública, específicamente en el Departamento de Enfermedades Transmisibles, y nosotros somos los que llevamos a cargo el Plan de Resistencia Antimicrobiano, somos la Secretaría Técnica del plan. Más adelante le voy a explicar a quién está designado el plan. Y agradezco la oportunidad para que se empiece a hablar este tema, ¿sí? Un tema que venimos ya trabajando por lo menos unos 2 años y medio y ya estamos como en una fase más bien de implementación, vamos a camino a la implementación. El plan de resistencia antimicrobiano, entonces los objetivos de la presentación son conocer cómo se elaboró este plan de resistencia, identificar los 5 objetivos estratégicos, las medidas y las acciones del plan y conocer las fases, que estas fases de implementación, cómo las vamos a llevar a cabo durante los años que nos quedan. Un poco metiéndose en el tema de resistencia, ya lo dijo el doctor Keiji Fukuda en el informe de OMS de resistencia antimicrobiana del año 2014, que es la resistencia uno de los desafíos del siglo XXI, ¿sí? Esto necesita un cambio no solo de las personas, sino de las sociedades completas. El mundo va a estar abocado a una era que le han llamado o la han denominado como post-antibiótica, donde estas infecciones comunes ya se están comenzando a ser resistentes y están más difíciles de tratar. Hay una imagen muy clara de esta, cuando salía la gonorrea en 4 días a través de la penicilina se curaba. A mí me gusta mucho esta infografía que puse yo de la superbacteria, que se ven en hartas presentaciones de resistencia antimicrobiana y que un poco vislumbra cuáles van a ser el futuro o define algunas estimaciones sobre la resistencia. Por ejemplo, de mortalidad, la OSD dice que el 50% de las infecciones en humanos de los países del G7 van a ser resistentes, ¿ya? Y que estos pacientes resistentes tienen alrededor de 3 veces más riesgo de mortalidad y de complicaciones que un paciente sin resistencia. El Reino Unido estima que alrededor, y ahí aparece esta gráfica de color rojo, 700.000 muertes por resistencia antimicrobiano, y para el año 2050 van a haber en el mundo 10 millones de personas que fallecen por resistencia antimicrobiana. Aquí aparece estas 10 millones de personas y nosotros en América del Sur nos llevamos un porcentaje considerable de la torta. El incremento de los costos, bueno, se estima 20.000 millones de dólares en Estados Unidos por exceso de costos directos asociados a la atención de pacientes con resistencia. Y el Banco Mundial predice que para el año 2050, casi todas las estimaciones al año 2050, va a reducir el crecimiento económico, específicamente el PIB, en un 3,8 y va a causar que 24 millones de personas estén bajo la línea de pobreza. Otras consecuencias, bueno, directamente a los sistemas de salud, ¿sí? Un paciente con resistencia antimicrobiana conduce a tratamientos médicos prolongados, hospitalizaciones más largas y costosas, estos famosos pacientes outlier que le llaman, y aumenta la morbilidad y la pérdida de la productividad dentro de un hospital. En los años, una repercusión importante que desde los años 70 solo 5 nuevas clases de medicamentos se han creado. Ya, también en tema de la investigación hay de nuevos fármacos. Y datos que reflejan la situación, por ejemplo en TBC, la OMS estima 600.000 casos nuevos de resistencia a rifampicina, que es la primera línea farmacológica, 490.000 tienen multidrogo resistente, y en Chile el año 2016 ya habían 45 casos de resistencia a isoniazida, 10 casos de monoresistencia a rifampicina, y además para el mismo año hay 13 casos de tuberculosis multidrogo resistente, ¿sí? Hay 2 clasificaciones, pero la que más llama la atención es la XDR, ¿sí? Lo extremadamente resistente. Y en América Latina hay 112 casos y en Chile ya tenemos 1. ¿Ya? En la gonorrea, datos de la OMS, y yo meto el tema de la gonorrea porque en los últimos años había un aumento de la gonorrea en Chile. 78 millones de personas se infectan de gonorrea en el mundo, de ellos 11 millones son de América Latina, y esta enfermedad, que era súper común, una enfermedad de transmisión sexual súper común tratarla y fácil, lo mostré en la imagen del comienzo, ya está causando resistencia, ¿sí? Y se está haciendo mucho más complicada de tratarla. Esos son como datos súper generales y que para mostrar un poco el escenario que estamos del tema de resistencia antimicrobiana.
Desde ahí parte el concepto Un Mundo, Una Salud, pensando que nosotros estamos acá dentro de un ecosistema donde están las bacterias y los microorganismos, los animales y el medio ambiente. Esa es la mirada que hay que tener de un plan de resistencia, ¿sí? No es solo abocarse a los fármacos que van al área humana, sino que también al área, al medio ambiente, todo lo que tiene que ver con desechos, animales. Esto un poco que muestra un poco el circuito de lo que se especula sobre resistencia antimicrobiana, sobre el uso de los fármacos que pueden ser de uso animal, que pueden llegar al humano, el humano transmitirlo dentro de un recinto hospitalario, por ejemplo. Y uno piensa inmediatamente, una ficha que hicimos el año pasado para la semana de concientización de la resistencia antimicrobiana, donde uno ve cuáles son las causas de esta resistencia, uno cómo podría informar a las profesiones asociadas al área de la salud, pero también a la población general, y uno ve que la resistencia tiene múltiples factores: inadecuada vigilancia, tratamientos empíricos, ventas no reguladas, mecanismos propios de los microorganismos, escasa educación a los prescriptores, a los equipos de salud y a la población, prescripción errónea, falta de prevención y control de infecciones, uso inadecuado de medicamentos y falta de estudios microbiológicos, ¿sí? La resistencia antimicrobiana, y yo más adelante se los voy a mostrar, tiene múltiples factores, y así como que desde esa mirada nosotros hemos bajado el plan de resistencia a que tenga también estos múltiples factores. El marco referencial a partir del año 2014, y bueno, ya la OMS había empezado a trabajar hace mucho antes, la Asamblea Mundial de la Salud establece un consenso para que se elaboren planes de acciones globales en los países miembros, ¿sí? En octubre del 2015, en el año posterior a este, en la 68 sesión del Comité Regional de la OMS, resuelve aprobar el plan mundial y le dice a los países: ustedes en un plazo de 2 años tienen que desarrollar planes de resistencia antimicrobiana, ¿sí? Así como que a nosotros nos llega a través de la OPS-OMS en el año 2015, y tuvimos un plazo de 2 años de desarrollar el plan, que fue el plazo de que nosotros logramos hacer el diseño en el año 2017. ¿Sí? Esta es la declaración de esa asamblea. Importante que todo este plan debería tener este concepto: un mundo, una salud, animales, humanos y las enfermedades. La respuesta de Chile es que en ese año, bueno, a partir de la sesión de que ya nombré, en el año 2016 se establece una comisión de resistencia antimicrobiana, ¿sí? Se actualiza una resolución que había anteriormente y queda con una resolución 1049, y se crea un comité interdisciplinario de resistencia, ¿sí? Sabíamos que aquí era infructuoso hacer solo un comité dentro del ministerio, y se establece como un vínculo con el intersector. Y ese vínculo con el sector incluye al SAC y a la Cernapesca, ¿sí? A través de la Agencia Chilena de Inocuidad y Calidad Alimentaria, que se llama la Achipia, ¿sí? Achipia tiene una mesa de trabajo con SAC y Cernapesca, y nosotros ocupamos ese espacio para meter temas de resistencia antimicrobiana. Entonces se crearon como dos grupos: un grupo ministerial del Ministerio de Salud y un grupo del intersector. La primera etapa que nosotros desarrollamos fue una etapa de diagnóstico situacional y levantar cuáles eran las acciones que estaban hasta la fecha implementadas en relación a la resistencia antimicrobiana. Y nos dimos cuenta que el país sí contaba con actividades, ¿sí? Que en actividades independientes y que no estaban dentro de un plan único, y tampoco, a lo mejor, no todas estaban interrelacionadas. Entonces ahí aparece que aquí yo nombro solo las que están asociadas al área de la salud. Por ejemplo, tenemos un programa de control de infecciones que viene del año 80, un programa sólido y que va orientado a público, pero también los privados lo utilizan. Hay vigilancia de laboratorio, tenemos un laboratorio de referencia nacional, que es el ISP. Hay normativas de vigilancia de microorganismos que producen IAS, que es la norma 175. Se hace un boletín anual de resistencia a los antimicrobianos. Hay una norma técnica de uso racional de antimicrobianos en la atención clínica, que es de un año 99, y una de las cosas que incluye el plan, que se lo voy a mostrar más adelante, es actualizar esta norma. Hay venta de medicamentos bajo receta. La sociedad científica y la academia están muy sensibilizadas en la temática. Y hay laboratorios regionales y locales con capacidad técnica relativamente adaptable, ¿sí? Que podríamos nosotros decir ya, por lo menos tenemos algunos laboratorios que han ido aumentando su técnica o su especificidad, entre otras acciones. Entonces ahí nos dimos cuenta que lo que había que hacer era
con el instrumento que bajaba de OPS, comparar lo que teníamos nosotros y establecer brechas y planificar acciones que sean plausibles a realizar durante el 2017-2020. ¿Sí? Y ahí aparece el plan de resistencia, ¿sí? El plan de resistencia que constituye un plan único y la idea que es un plan que incluye actividades del área humana y del área animal. Tiene 16 estrategias, 41 medidas y 77 acciones, ¿sí? Esa se aprueba el 27 de julio del 2017. ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva este plan? Es que el plan está a cargo de la subsecretaria de Salud Pública, ¿sí? Ella es la responsable del plan, ¿sí? Con una secretaría técnica que está en el departamento en el cual trabajo yo, que es el Departamento de Enfermedades Transmisibles. El intersector se coordina con Achipia, con esta agencia chilena de inocuidad y calidad alimentaria, y ellos tienen una mesa de trabajo con SAC y Cernapesca. Muy importante para el desarrollo del plan es que el año 2017 se firme un convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Cernapesca, ¿sí? Eso le da el puntapié a que todos trabajemos en la misma lógica de un mundo, una salud. Y esto hay que considerarlo muy relevante porque el plan de resistencia antimicrobiana es una estrategia a nivel país, ¿sí? No es acá, no es como que yo llevo la bandera del Ministerio de Salud y la gente de Agricultura. Esto es una estrategia a nivel país y hay que mirarlo desde esa lógica y nosotros tratamos de difundirlo de esa manera también. Bueno, ¿cuáles son los componentes de acción? El plan cuenta con 5 objetivos estratégicos. Voy a ir nombrando uno a uno para que ustedes entiendan las dimensiones del plan, porque también hay que entender cuánto es lo que abarca este plan. El primero es mejorar la concientización y comprensión respecto a la resistencia antimicrobiana a través de comunicación, educación y formación efectiva. En resumen, es comunicación y difusión, ¿sí? Mucha comunicación y difusión. Esto es parte, por ejemplo, de la resistencia. Esto es parte de la comunicación, ¿sí? Porque como estamos en la hora, la idea es tener una mezcla. Este año mostrar cosas que se están implementando en la medida de lo posible y cosas también difundir de los planes de resistencia. La segunda tiene que ver con reforzar los conocimientos de la base científica a través de la vigilancia e investigación. Esto es básicamente vigilancia y fortalecimiento de laboratorios regionales y locales, ¿sí? Pura investigación de laboratorios. El tercer objetivo tiene que reducir la incidencia a través de reducir la incidencia de las infecciones a través de medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de infecciones. Eso es prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. O sea, yo, como lo dije al comienzo, el programa de control de infecciones es un programa que viene de los 80 y que estuvo en un momento muy abocado a la atención hospitalaria, y la idea es que a través del programa, del Plan Nacional, esté también mirando la comunidad. Utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos en la salud humana y animal, y aquí es regulación del uso racional y óptimo de medicamentos antimicrobianos, ¿sí? Y el objetivo número 5, que es preparar argumento económico a favor de una inversión sostenible, que dé cuenta de las necesidades que los países tienen, aumentar la investigación o la inversión en nuevos medicamentos, mediodiagnósticos, vacunas y otras intervenciones. Y esto básicamente es desarrollo de investigación respecto a RAM, bueno, a usted le suena un poco raro RAM, es ARM en la sigla inglesa, ¿sí? Porque RAM es para usted reacción adversa a medicamentos. ARM, ¿ya? Y estudios de costos de la resistencia, eso es muy importante. Siempre baja la línea de medir el consumo, medir el uso de los antibióticos y también medir el impacto de los pacientes que tienen resistencia antimicrobiana, cuál es el impacto del costo económico. Entonces, en ese objetivo va toda esa mirada. Entonces, si ustedes ven el panorama general, son 5 objetivos estratégicos que son distintos, interdisciplinarios, ¿sí? Aquí pueden ver, en el primero puede caer cualquier profesión, en el segundo lo más probable un tecnólogo médico, un bioquímico, en el tercero médico o enfermera de control de infecciones, en el cuarto químico farmacéutico, ¿sí? Y en el quinto gente que se lleva investigación. 5 objetivos estratégicos y 5 líneas de investigación completamente distintas. Aquí en el detalle, esta es la parte del detalle. Yo les dije que eran 74 acciones, entonces yo traté de resumir las más relevantes. El objetivo número 1, que tiene que ver con comunicación y difusión, por ejemplo, las campañas comunicacionales, incluir la resistencia en los congresos científicos, campañas educativas a partir de la primera formación, o sea, lo que incluye el plan es empezar a hablar de resistencia o de uso racional de fármacos en los colegios, en las universidades y obviamente en las profesiones afines.
bueno, oficializar la colaboración interministerial y disponer de recursos suficientes para desarrollar el plan. El objetivo número 2, que tiene que ver con la vigilancia y fortalecimiento de los laboratorios, tener un programa de vigilancia integrada donde se analicen muestras animales y humanos, ver si existe transmisión de infecciones a través de ellos, fortalecer un sistema de vigilancia en la de las IAS y las infecciones comunitarias, la publicación del informe anual, reforzar programas de evaluación de calidad externa en los laboratorios, fortalecer la red de laboratorios en colaboración con el Instituto de Salud Pública, supervisar a los laboratorios de la red sobre la calidad del diagnóstico que están haciendo y su resistencia, y buscar formas de realizar examen de idoneidad en agente antimicrobiano en las primeras 48 y 72 horas de que un paciente ingresa a un centro hospitalario, ¿sí? El objetivo número 3 tiene que ver con prevención y control de infección asociada a la atención de salud. Bueno, esto es lo que más hay en el tema y es una de las cosas que vamos avanzando más rápido en el Ministerio. Un programa de evaluación externa en cumplimiento de la normativa del programa de IAS, difundir las directrices de prevención de la IA, no solo en el área hospitalera, sino que también en la comunidad, elaborar normativas de contención de la resistencia, la contención de brotes específicamente, desarrollo de normativas relacionadas al hacinamiento y ventilación de áreas, revisar las normas técnicas básicas de cómo se construyen los hospitales, básicamente, que cuenten con los requisitos mínimos estructurales para el control de infecciones, incluir los programas de IAS en los estándares de acreditación, ¿sí? El estándar de acreditación no incluye el programa de IA como un tema obligatorio, entonces mirarlo de esa manera también, vigilar el acceso a agua potable, saneamiento ambiental en zonas rurales y campamentos, vigilar el consumo de agua y humanos, y ahí inmediatamente me lleva a que el Ministerio tiene que tener una alianza con el servicio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por ejemplo, y meterse también en las campañas de ITS y TBC de la población general y población penal. El objetivo número 4, que a lo mejor este tiene más afinidad con ustedes, regulación del uso racional de medicamentos, diseñar un programa de optimización de uso antimicrobiano, controlar el uso de antibióticos en instituciones de atención de pacientes, avanzar hacia la receta médica electrónica, ¿sí? Diseñar un sistema de evaluación de la prevalencia de los antimicrobianos, elaborar una normativa de uso antimicrobiano en animales domésticos, ahí aparecen las mascotas, entonces inmediatamente se prende la luz que la gente que trabaja en zoonosis del Ministerio también tiene que estar metida acá. El desarrollo de guías de buena práctica de dispensación y prescripción, ¿sí? En el fármaco de todos los fármacos de la red asistencial, actualizar esta norma 43 de uso racional de medicamentos, sí, que es del año 99, que ya hay que empezar a mirarla. Establecer en la ley de fármacos temas de transparencia y control de la promoción, sobre todo de la industria. Establecer algunos centros centinelas para hacer el estudio del uso de los medicamentos antimicrobianos y establecer un plan de coordinación con farmacias para que sirvan como agentes de prevención y control del uso antimicrobiano, ¿sí? El tema de este plan es muy regulatorio también, regulatorio y normativo. Y el objetivo 5, que ya es el objetivo final, que tiene que ver con el desarrollo de la investigación respecto a resistencia y ver los estudios de costo de la resistencia, básicamente el apoyar investigaciones científicas, universidades y sociedades científicas. Hay muchas universidades que ya han trabajado con temas de resistencia, quizás no específicamente con un ámbito que lleve a la atención clínica, sino que más bien a un ámbito microbiológico, pero hay que ir sumándolo y nosotros tenemos que en el Ministerio dar las posibilidades a ellos que se desarrollen como grupo investigador. Promover la participación del intersector en reuniones de coordinación nacionales, elaborar un proyecto de un repositorio biológico nacional, donde tengamos todos los tipos de microorganismos y se puedan compartir, diseñar estudios capaces de cuantificar el impacto de la resistencia y realizar una propuesta de un estudio para levantar información sobre el gasto hospitalario asociado a la resistencia antimicrobiana. Básicamente investigación. Entonces, desde una mirada tan global de un plan nacional de resistencia que lo lleva el Ministerio de Salud, pero que también trabaja el intersector, la mirada es esta, ¿sí? Donde participe el Ministerio de Salud, participe el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía a través de la Chipia, y estos son los departamentos que estarían trabajando, el Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y otros. Y esos otros son las sociedades chilena de infectología, la de microbiología, el Colegio Químico Farmacéutico, ¿sí?
Las universidades, el ambiente, las universidades básicamente de carreras que se relacionen con el ambiente, con salud animal, la salud humana, bajo esta consigna, ¿sí? Un mundo, una salud, donde OPS, OMS, FAO y OIE estén en conjunto, ¿sí? Generalmente a nosotros nos bajan informaciones desde OPS, pero FAO y OIE también baja a nivel de su sector. Todas estas personas deben estar lideradas por una Comisión Nacional de Resistencia Antimicrobiano que la lidera la subsecretaria de Salud Pública, pero también participa el subsecretario de Agricultura y el subsecretario de Pesca, ¿sí? La mirada global. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? El Plan Nacional de Resistencia, es muy importante entender que el Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiano es una estrategia país, ¿sí? No le compete solo a salud, es un tema a nivel país y creemos que entre más se difunda de esa manera vamos a lograr a que todas las personas que trabajan detrás de temas de resistencia se unan a este plan. Requiere una creación de una coordinación ministerial de antimicrobiano con mucha gobernanza, ¿sí? Porque tiene temas, se requiere un apoyo político importante y se requiere también, y lo que estamos abordando es eso, una participación interdisciplinaria. Acá hay muchas profesiones que están metidas detrás de un plan que no solo son médicos, químicos farmacéuticos, tecnólogos, enfermeras, ¿sí? Etcétera. Se requiere un equipo técnico capaz de ejecutar los 5 objetivos estratégicos, que son 5 miradas completamente distintas y ya desde el Ministerio por lo menos estamos mirándolo de esa manera, ¿sí? 5 objetivos estratégicos para que se lleve a cabo este plan. Estas 74 actividades que tiene. Nosotros, el plan de resistencia es 2017-2020, ¿sí? O sea, el 2020 deberíamos tener el plan listo, las actividades. Lo más probable que no alcancemos esa fecha, ¿sí? Pero el plan de resistencia, como yo lo coloco acá, es una línea programática nueva para el Ministerio, es decir, como cualquier otro programa del Ministerio, ¿sí? Como programa de TBC, como programa de inmunizaciones, el plan de resistencia es un programa. Independiente si nosotros llegamos a cumplir al 2020 todas las actividades que nos propusimos, eso va a seguir para siempre, para siempre. Es una línea programática nueva. El plan es muy importante porque el desarrollo operacional es diferenciado, pero también implica mucha regulación, creación de normativas, de directrices, de regular, trabajar con la industria, actualizar normativas. Entonces, requiere un trabajo que no es fácil, ¿sí? Que no es fácil, que es lento, pero que de alguna forma, si uno hace una normativa como corresponde, el impacto puede ser importante. Y aquí yo lo dejo así como muy relevante, que la segunda semana de noviembre siempre se celebra la semana de concientización sobre la resistencia antimicrobiana, ¿sí? Y este año en particular queremos llegar un poco más allá de lo que ya fuimos el año pasado. El año pasado logramos solo tener afiches que se difundieron a través de redes sociales y este año queremos ocupar otros espacios, ¿sí? O sea, seguir con los afiches, pero tener... el año pasado el afiche era solo como orientado a profesiones, o sea, a gente que está metida en el área, ¿sí? Pero no iban hacia el público general. Entonces este año queremos abordar 2 áreas, ¿sí? Una área hacia el público general y una área hacia las profesiones afines, y tener mucho más impacto, ¿sí? Esta administración del Ministerio de Salud es muy buena para usar las redes sociales y llegan a muchos lugares con las redes sociales, ¿sí? Entonces queremos usar esa vía. Entre noviembre y diciembre hay una serie de actividades que a lo mejor yo se las puedo dejar para después, para que ustedes participen, que tienen que ver con resistencia antimicrobiana, por lo menos 3 congresos o simposios, ¿sí? Y que ahí también se va a tocar estos temas. Básicamente, como ya para terminar, decir que la resistencia antimicrobiana es una línea programática, hay mucho por hacer, se abre el espacio para que ustedes también participen, de la medida que ustedes nos puedan orientar cuál es su rol de químico farmacéutico en este tema. Yo creo que tienen un rol muy relevante. Una de las cosas que estamos recién partiendo es actualizar la norma técnica, esta número 43, que habla sobre el uso racional de los antimicrobianos. Y nosotros tenemos la mirada desde, bueno, casi internacional, la formación de los equipos PROA. Yo no sé si tienen conocimiento de los equipos PROA. Se llaman programas de optimización de uso antimicrobiano, donde incluye un equipo de trabajo que está apoyando a los prescriptores dentro de los hospitales, ¿sí? Entonces, ese equipo de trabajo
el equipo mínimo, el mínimo, debería ser alguien encargado de microbiología o tecnólogo médico, un químico farmacéutico y un infectólogo. Y el químico farmacéutico y el infectólogo debería estar como alineado en la mirada de dar una visación a algunos antimicrobianos que son de uso exclusivo. ¿Sí? No todos los antimicrobianos, sino que los que tienen mayor impacto de resistencia y mayor consumo en los costos, ahí debería estar el químico farmacéutico. Entonces la invitación es por ahí, ¿sí? a sumarse a esta estrategia cuando el Ministerio los quiera invitar, ¿sí? Porque generalmente todas estas líneas de trabajo hay mucha gente que invitar, ¿sí? Pero se van trabajando a través de equipos más pequeños para después definir una estrategia global. Esa es mi presentación.